Mostrarnos qué consumimos o qué tiene el producto que nosotros elegíamos en la góndola, que con la ley de etiquetado frontal muchos se sorprendieron de que lo que pensaban que era súper sano, súper natural, no era así. Sí, eso es verdad. La ley de etiquetado frontal, que en realidad es la ley de promoción de alimentación saludable, lo que hace es colocarle octógonos a los productos indicando sobre exceso de calorías, de sodio, de grasa, de azúcar y también la presencia de edulcorante o de cafeína. Ahora el ANMAT, que es un ente que regula alimentos y medicamentos a nivel nacional, hizo una modificación la semana pasada en lo que vendría a ser en qué productos se va a empezar a ver la aparición de este octógono que habla sobre excesos. Sí. Antes lo que hacía la ley hasta hace una semana era que todos los productos iban a tener el octógono de un nutriente crítico si superaba cierta cantidad en el producto total. Ahora solamente va a haber un octógono, por ejemplo el alto en sodio, alto en azúcar, si el nutriente crítico fue agregado. Es decir, hay alimentos que no van a contener más el octógono en su paquete, ya que no fueron agregados per se de, por ejemplo, grasas. Te doy un ejemplo como para que sea más sencillo para todos entender. Los frutos secos son alimentos que son fuente de grasa, entonces en su paquete ya aparecía el octógono de exceso de grasas. Así como también, por ejemplo, lo tenían los fiambres, que también es otro alimento que es fuente de grasas, pero son naturales. Y también, por ejemplo, las aceitunas. Son todos alimentos fuente de grasas naturales, todos contenían el octógono. Ahora, esos tres productos, a no ser que la industria los modifique y les agregue algún aceite o algo que por lo general no lo hacen, van a dejar de contener su octógono de exceso en grasas. Sí, seguramente, por ejemplo, las aceitunas y lo que son los fiambres van a seguir conteniendo su octógono de exceso en sodio, ya que sí tienen un agregado de sal. Pero, por ejemplo, van a dejar de tener ese que te digo que es el exceso en grasas. Otros productos que van a dejar de tener... No es que van a dejar de tener grasas porque no tienen el octógono ni que van a ser más saludables. Claro, no, va a entrar a la confusión esto, de que va a haber productos que las personas van a pensar que ahora empiezan a ser más saludables y en realidad no. Por ejemplo, la manteca es otro producto que va a dejar de tener el octógono de exceso en grasas, que estuvo muy bueno su presencia porque no muchas personas lo relacionaban con que ese producto podría llegar a estar relacionado con, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular. Entonces ahora no lo va a tener más, seguramente siga teniendo el de exceso en sodio, pero va a entrar a esa confusión. Los quesos son otros productos que pueden llegar a seguir teniendo, como no, el octógono de exceso en grasas y exceso en sodio. Todo va a depender de si la empresa lo va a seguir modificando o no, porque pueden aprovechar esto de que si ellos no le agregan, se les quita el octógono, entonces probablemente vaya algunas reformulaciones. Después tenemos lo que son los jugos, por ejemplo, no voy a dar marcas, pero los juguitos en cajita. Hay algunos que vienen con agregado de azúcar y hay otros que no. Los que venían sin agregado de azúcar también tenían el octógono de exceso en azúcar y por lo tanto el octógono de exceso en calorías. Pero ¿qué pasa? Ese era el azúcar propio de la fruta, que es la fructosa. En cambio ahora esos productos que solamente son el azúcar de la propia fruta no va a tener más ese octógono, contrario a los que sí, al agregarle el azúcar, van a tener el octógono. Ahí al menos va a haber una diferencia entre uno y otro y va a ser más fácil la selección en base a lo que es la calidad. Antes entraba la confusión porque vos veías los dos productos y decías, bueno, los dos tienen los mismos sellos, que eso es lo que yo veía mucho en el consultorio, me llevo cualquiera. Por ejemplo, tenían que elegir entre el queso, no sé, por salud y el queso cremoso, me decían si los dos tienen el mismo sello. Entonces ahora quizás no tengan el mismo sello y sea más fácil la selección. Después hay otro cambio en lo que vendría a ser la ley, es que es la aparición de los claims. Los claims son mensajes, leyendas que se colocan en los productos indicando algún beneficio. Te voy a dar ejemplos también porque si no, no se entiende nada. Tenés claims que dicen, por ejemplo, que son bajo en sodio, sin azúcar añadida. Y después tenés otros que dicen, por ejemplo, con omega 3 reduce el colesterol, con probióticos buenísimo para lo que es la salud intestinal. Antes, la ley decía que si un producto tiene un octógono, no puede tener un claim. ¿Por qué? Porque es contradictoria la información. O capaz que no es contradictoria, pero entra en la confusión del consumidor. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Sí, lo que yo veo con esta modificación de la ley es que lo que va a hacer es que va a confundir todavía más al consumidor, porque no va a saber qué elegir. O se va a confundir, va a pensar que hay productos que son saludables a pesar de que tienen quizás el exceso en sodio, solo porque tiene un claim que te dice reducido en colesterol o sin colesterol. Y también hablando de parecido a los claims, entra lo que es la publicidad.
todo lo que eran los productos con octógonos no podrían ser publicitados en los medios de comunicación y mucho menos dirigidos a niños ni adolescentes, que son la población más vulnerable, porque por lo general utilizaban algún famoso o utilizaban algún dibujito animado. Como atractivo. Entonces, ahora te dicen que no es que va a volver el dibujo animado, pero hubo como más flexibilidad. Si tiene un octógono, por ejemplo, de exceso en azúcar, está bien. No se va a hablar sobre los azúcares, pero puede hablar de otros beneficios. Por ejemplo, pueden estar hablando en la propaganda de que es alto en fibra y que tiene, por ejemplo, probióticos. O, por ejemplo, los yogures, que es el producto que más veo, por lo general tienen agregado azúcar, pero ahora van a poder indicar en las leyendas, sus claims, que tienen justamente esto, los probióticos, capaz que le agregan chía, entonces te empiezan a poner todo eso y vos decís, bueno, es buenísimo, y ahí entra la confusión del ¿Y cuál es la recomendación para el consumidor? La recomendación para el consumidor siempre, desde que salió, porque también era confuso, es leer los ingredientes y recordar que de mayor a menor indica la cantidad del producto que hay. Por ejemplo, si el primer ingrediente va a ser harina de trigo, es una harina refinada y por lo tanto no tiene mucha fibra, por más que el producto te diga fuente de fibra, claro. Sí tiene, pero no es lo que más hay. Bien. Después, si aparece azúcar o aceite vegetal, que son dos productos que se evitan, también evitar que lo tenga el producto. Y también lo otro que hay que tener en cuenta es la tabla nutricional. Siempre hay que elegir productos que sean altos en fibra y altos en proteína, que eso se puede ver en la tabla, en la parte de porcentaje de valor diario. Con la letra chiquitita. Con la letra chiquitita en la tablita, o bueno, a veces lo ponen en largo. Arriba del 20% son productos altos en, entonces como te dijo, fibra y proteína es ideal. Sodio, grasas saturadas, grasas trans es mejor que no tenga. Y por ejemplo, carbohidratos no hay problema, depende de qué carbohidrato. No es lo mismo que sean fuentes de carbohidratos simples, como por ejemplo el agregado de azúcar, como que puede ser el carbohidrato fuente de, por ejemplo, la leche, o fuente de, no sé, por ejemplo, harina de trigo o de avena. Y hay algo importante que también modificaron en la ley, que yo creo que es lo más preocupante de esta modificación, es que las empresas estaban obligados a hacer una declaración jurada indicando qué cantidad de ingredientes y de información nutricional tenían sus productos. Entonces, al ser una declaración jurada, después alguien podía ir a hacer una verificación de estos datos y tenía que coincidir lo que ellos declaraban con lo que estaban poniendo en su paquete. Hoy no es necesario hacer una declaración jurada, por lo que las empresas pueden, si quieren, omitir información o cambiar los datos y quizás pueden como te digo, modificar los datos y que no te declaren la cantidad total capaz de azúcar o de sodio para evitar tener el octógono. Claro. Y como nadie está ahora controlando, no van a tener ningún problema legal, que antes al ser una declaración jurada no iban a poder engañar al consumidor. Entonces eso también es un problema porque le saca la veracidad, ya es desconfiar. Es no saber qué voy a comprar. Realmente hoy te puedo decir, no vamos a saber qué estamos comprando, porque las empresas ya no están obligadas a declarar lo que están vendiendo. A estar atentos a todos estos consejos que les ha dado Pilar de un tema súper sensible, a leer, a informarse y a preguntar. Siempre a un licenciado en nutrición que sí que no a la hora de comprar un alimento. Sí, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que es por lo que justamente surgió la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Chequeen, como te dije, los ingredientes y la tabla nutricional y si es necesario consultar a un profesional porque realmente para mí lo que están haciendo ahora con la ley es más confusión que otra cosa y después las personas terminan no sabiendo qué comer, se cansan y quizás terminan volviendo a comer mal porque piensan esto de que dos productos son iguales. Pilar, como siempre, muchísimas gracias por abordar estos temas que hacen nuestro día a día y a los cuales debemos prestarle atención. Nos encontramos el año que viene. Felicidades. Nos vemos.